7 de la mañana con 50 minutos. Gracias por acompañarnos en el análisis de Viva la Noticia. Ayer recordábamos el Día Internacional de la Niña, declarado un 11 de octubre del año 2011 por la Organización de las Naciones Unidas. El objetivo fundamental es visibilizar y generar conciencia de los derechos de las niñas, sobre todo en los países en vías de desarrollo. Ese es el tema que analizamos esta mañana. Gracias por acompañarnos. El 19 de diciembre de 2011, las Naciones Unidas adoptaron la resolución 66/170 para declarar el 11 de octubre como el Día Internacional de la Niña. Las adolescentes tienen derecho a una vida segura, educada y saludable, no solo durante los años críticos de formación, sino también a medida que maduran y se convierten en mujeres. Si reciben el apoyo efectivo durante la adolescencia, las niñas tienen el potencial de cambiar el mundo, tanto como niñas empoderadas de hoy como trabajadoras, madres, emprendedoras, mentores, jefas de hogar y líderes políticas de mañana. ¿Cuál es la situación de las niñas en el país? Este es el tema que abordamos hoy en nuestra entrevista. Y te saludo, Jorge Laguardia, porque hay algunos temas interesantes que agregar para poder comenzar con este análisis. Buen día. Gracias, Ricardo. Es importante seguir creando conciencia respecto a lo que ocurre con las niñas en Guatemala. Justamente ahora veíamos que continúa en tendencia el hashtag el Día de las Niñas, que se conmemoraba ayer, así que hoy es importante continuar con este análisis. Recordamos que en 1995, en la Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing, los países adoptaron por unanimidad la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, la cual es la primera en llamar específicamente a los derechos de las niñas. El 19 de diciembre del 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró que el 11 de octubre sea el Día Internacional de la Niña para reconocer los derechos de las mismas y los desafíos que enfrentan en todo el mundo, así como promover su empoderamiento y cumplimiento de sus derechos humanos. Finalizamos informando que cerca de 1 de cada 4 niñas entre 15 a 19 años en todo el mundo no recibe educación, empleo o capacitación en comparación con 1 de cada 10 niños, como ocurre a nivel mundial. Guatemala tiene muchos retos, sin duda alguna, mi estimado Ricardo, por eso es importante tener a los especialistas para tener más conciencia y saber también qué podemos hacer a partir de ahora. Así que yo regreso contigo. Y saludo esta mañana a Otto Rivera. Gracias, Jorge, por esta información, el secretario ejecutivo de CIPRODENI. Muchas gracias por acompañarnos. Tema importante el que estamos abordando esta mañana. Decíamos que justamente el contexto por esta declaración hace 10 años de la Organización de Naciones Unidas es para visibilizar la situación de las niñas y también de las adolescentes en el país. ¿Qué nos puede decir? Lo escuchamos. Buen día. Bueno, muchas gracias por entrar en contacto de nuevo con CIPRODENI. Tenemos que decir que en el marco del Día Internacional de las Niñas y las Adolescentes, la agenda sigue siendo pendiente en todos los derechos. Y si bien es cierto que la niñez y la adolescencia en términos generales se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y riesgo, el caso de las niñas y las adolescentes lo es aún mayor, por donde uno quisiera iniciarlo. Y eso tiene que ver con el derecho a la vida, a la supervivencia, al desarrollo, el derecho a la salud, a la nutrición, a la educación y a la protección integral de todos sus derechos. Bueno, indudablemente, si ponemos sobre la mesa los compromisos pendientes del Estado en este tema, pueden ser muchos, pero si los tenemos que priorizar, ¿qué nos dice Otto? Hasta el mes de julio ya habían habido 75 asesinatos de niñas y adolescentes mujeres. Todos recordamos esa transición entre diciembre y enero muy fuerte, muy dura contra las niñas y las adolescentes. Imágenes que nunca se nos borrarán de la mente, como el de la pequeña Sharon en Petén, o Kimberly, o Michelle. Y podemos ir mes a mes con esto, digamos, y no es para cerrar, pero unas semanas atrás tuvimos el asesinato de Angie, ¿no? La adolescente de 16 años de edad. En el segundo término, las desapariciones. El sistema de alerta Alba Kenneth se ha activado de manera fuerte, terrible, a un promedio de hasta 17 veces al día. No puedo dejar de lado también mencionar el caso de abuso y violencia sexual. De todos los exámenes forenses practicados hasta el mes de agosto por parte del Instituto Nacional de Ciencias Forenses bajo la presunción de abuso y violencia sexual, el 91% de los exámenes practicados fueron realizados en niñas y adolescentes mujeres.
Entonces, y producto del abuso y la violencia sexual, tenemos el embarazo infantil y el embarazo adolescente. Bueno, indudablemente hay que ubicar este tema en el contexto internacional, no solamente en la realidad guatemalteca, sino de algunos otros países. ¿Qué nos puede decir? Y un dato muy reciente que nos hemos encontrado, que lo realizó por un estudio que realizó una entidad inglesa, el Imperial College, un estudio prospectivo en 161 países, de cuáles pudieron haber sido aquellas niñas, niños y adolescentes que han perdido a un referente parental por la pandemia, ya sea a papá, a mamá o a ambos. En estos 161 países donde se realiza el estudio, Guatemala ocupa el puesto 19, en donde se refleja, donde se dice que 10.556 niñas, niños y adolescentes habrían quedado en orfandad por muerte de papá, mamá o de ambos. Entonces, creo que estos indicadores son sumamente alarmantes para decir que la agenda de derechos de niñez y adolescencia, y en este caso de las niñas y las adolescentes, sigue pendiente. Bueno, y hay un tema importante que tiene que ver con este contexto que estamos viviendo en Guatemala y tiene que ver con la vacunación, por supuesto, en adolescentes. Este es un tema muy importante, una realidad que nos toca a todos muy de cerca. ¿Cómo ve, cómo evalúa lo que está ocurriendo hasta el momento? Y un dato muy reciente que nos hemos encontrado, que lo realizó por un estudio que realizó una entidad inglesa, el Imperial College, un estudio prospectivo en 161 países, de cuáles pudieron haber sido aquellas niñas, niños y adolescentes que han perdido a un referente parental por la pandemia, ya sea a papá, a mamá o a ambos. En estos 161 países donde se realiza el estudio, Guatemala ocupa el puesto 19, en donde se refleja, donde se dice que 10.556 niñas, niños y adolescentes habrían quedado en orfandad por muerte de papá, mamá o de ambos. Entonces, creo que estos indicadores son sumamente alarmantes para decir que la agenda de derechos de niñez y adolescencia, y en este caso de las niñas y las adolescentes, sigue pendiente. Le agradezco mucho a Otto Rivera, él es el secretario ejecutivo de CIPRODENI. Es importante hablar de un tema que, por supuesto, todos los años, 11 de octubre, al recordar los derechos de la niña, obviamente hay que analizarlos y entender cuáles son los avances y ubicar a Guatemala en el contexto internacional. Gracias por acompañarnos en este análisis.